Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre bendito y poderoso de Jesús, esperando que en esta noche pues el Señor sea el que hable a cada uno de nosotros. Mi esposa y yo pues tenemos ese privilegio de parte del Señor, poder compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno que estás en gloria, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permites en esta hora, Señor amado, estar delante de tu presencia, Padre, agradecidos contigo, Padre, por la oportunidad que tú nos estás dando en esta noche, Padre, de poder compartir tu bendita y sagrada palabra, Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, y que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, hablando a cada uno de nuestros hermanos que puedan conectarse y escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos estás dando en esta noche, Padre. Te bendecimos y te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo y esta oportunidad que tú nos estás dando, Padre. En el nombre bendito y poderoso de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor la cita es en Hechos 28, del versículo 16 al 31. Y dice el tema: Pablo predica en Roma. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Amén, gloria a Dios, mis hermanos, que Dios les bendiga. Podemos ver entonces cómo dice la palabra que es obvio que lo trataban diferente a los demás presos. Está claro que le concedieron favores especiales, dice la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de todo, pues que lo rechazaban y rechazaban la palabra del Señor, pues tenían aún consideraciones para con él. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 17, dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Al estar, dice, reunidos, se refiere al líder principal y a los que le acompañaban. El relato parece indicar que los hermanos del versículo 15 no tenían vínculo con estos líderes judíos. Explica que el apóstol Pablo relató la situación tal como ocurrió. Podemos ver, ¿verdad, mis hermanos?, que realmente estos judíos que le habían recibido a Pablo en Roma, ellos no tenían noticia, no tenían nada. O sea, no estaban enterados de nada de la situación que le estaba ocurriendo a Pablo en todo el trayecto de su camino, ¿verdad? Pero podemos ver que realmente Pablo, pues, él
condescendía, ¿verdad? A seguir él relatando lo que le venía sucediendo en todo su caminar, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 18 y 19. Dice, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. 19, versículo 19. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Amén, gloria a Dios. Tiene que ver con los romanos, no con los judíos, como lo explica el siguiente versículo. Explica que el apóstol hizo esto para salvar su vida, no fue a Roma para acusar ni causar problemas a los judíos, dice, ¿verdad? Podemos ver que realmente Pablo realmente todo lo que él hace y dice es para defenderse, ¿verdad? Para defender, como él dice aquí, su vida, ¿verdad? Y para que realmente los judíos entiendan que él está ahí por una causa buena, ¿verdad? Para que realmente el pueblo escuche la palabra del Señor. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Amén, gloria a Dios. En efecto, dice que todo esto es para la proclamación de Cristo, ¿verdad? Como el Mesías de Israel y el Salvador del mundo, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, amados hermanos? Porque podemos ver cómo realmente el apóstol Pablo en todo momento él ponía realmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto, ¿verdad? Él hacía énfasis que realmente todo era por la palabra del Señor, ¿verdad? Por la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, aleluya. Sigue diciendo el versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Amén, aleluya. Probablemente corresponde al hecho de que la ley romana castigaba a los fracasados, acusadores de los romanos. Ellos no entendían por qué estos líderes judíos en Roma nunca habían oído de Pablo, pero parece que así era o realmente sabían muy poco de él, dice la palabra, ¿verdad? Podemos ver entonces, ¿verdad, mis hermanos, que realmente era realmente un como de tropiezo, ¿verdad? Que realmente todos le juzgaban, le criticaban realmente y no lo aceptaban ni tampoco aceptaban la palabra del Señor, ¿verdad? Porque podemos ver aquí cómo realmente lo mandan desde Jerusalén, ¿verdad? Va él de camino, ahí sí que de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad hasta llegar a Roma, ¿verdad? Y cómo es que los judíos de Roma no sabían realmente todo lo que estaba aconteciendo con él, ¿verdad? Amén. Sigue diciendo el versículo 22, dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta sexta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Amén, aleluya. Podemos ver cómo le hablan a Pablo, ¿verdad? De la palabra de Dios. El cristianismo lo mencionan como una secta, ¿verdad? Realmente podemos ver que ellos no conocían nada de nuestro Señor Jesucristo, mucho menos de su palabra, de su verdad. Esto es una gran oportunidad, dice, que se le presenta
el cristianismo, el verdadero cristianismo bíblico, continúa en lugares que se habla contra ellos, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver cómo aquí realmente relata la palabra de Dios que muchas personas nos tratan a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como una secta, como algo, como herejes realmente. Y la verdad es que eso no es así, mis hermanos, porque realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios, como cristianos que somos. Entonces podemos ver cómo realmente la palabra de Dios es juzgada y es criticada por personas que realmente no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo ni de nuestro Dios. Amén. Sigue diciendo el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén, aleluya. Dice la palabra que se cree que le permitieron, dice, alquilar una casa y morar ahí durante su permanencia en Roma. Oyeron la palabra como nunca antes habían oído la palabra. Vuelve a decir, sobre todo oyeron acerca de Jesús, a quien la palabra señaló, dice, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad, mis hermanos, cómo realmente nuestro Señor Jesucristo fue juzgado y sigue siendo señalado, ¿verdad, mis hermanos, por personas a las cuales se les lleva la palabra, y muchas veces en vez de recibir esa palabra de vida, esa palabra de bendición, rehúsan realmente con palabras de rechazo, que por qué tienen que reconocer a Jesús como Salvador, ¿verdad? Y consideran que ellos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces realmente es una total equivocación, mis hermanos, porque la palabra dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Pero eso es lo que le cuesta entender a muchas personas, ¿verdad? Amén. Dice el versículo 24, y algunos asentían a los que se decían, pero otros no creían. Amén. Dice, algunos aceptaron a Cristo como Señor, Mesías, y otros no creían, dice la palabra, ¿verdad? Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque realmente posiblemente nunca habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero realmente podemos ver que hay personas que endurecen su corazón, ¿verdad? Ante la palabra del Señor, ante la verdad, ¿verdad? Pero muchas veces es comprensible, mis hermanos, porque recordemos que igual pasó con nosotros, ¿verdad? Que cuando aún no conocíamos de la palabra del Señor, no lográbamos entender la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque realmente se nos fue quitado ese velo y pudimos realmente recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿verdad? Y creemos que todas estas personas realmente oirán y recibirán a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra dice que por el oír viene la fe, y el oír la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Aleluya. Amén. Podemos ver, ¿verdad? Que
Dice la palabra del Señor que el instrumento era Isaías, pero el orador era el Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios por la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Porque aquí nos sigue hablando le sigue hablando a los israelitas que ni sus padres aún entendieron, dice la palabra del Señor, o sea, los antepasados, ¿verdad? No entendieron la palabra del Señor, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque últimamente pues se ha podido ver y comprobar que la palabra de nuestro Señor Jesucristo ha sido expandida, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por los hermanos en Cristo que realmente pudieron abrir sus ojos y recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Versículo 26 dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Podemos ver cómo el mandato era ve y di, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Aquí nos habla que Pablo hizo todo por predicar la palabra, pero muchos no entendieron la palabra de Dios o no quisieron recibir la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver cómo Pablo, él perseveraba y él hacía todo lo posible realmente por dar la palabra, por dar el mensaje, ¿verdad? Es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, mis hermanos, que muchas veces nos desesperamos y no perseveramos, no insistimos, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, tomar este versículo como ejemplo, que realmente la perseverancia de Pablo pudo haber tenido realmente éxito y lograr lo que él se proponía. Amén. Vamos a ver en el libro de Isaías 6:9, y dice así la palabra del Señor. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Amén, aleluya. Podemos ver, ¿verdad, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo enviaba a Pablo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le hablara a la gente, como les decía anteriormente, mis hermanos, que igual nosotros nos costó entender, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver cómo Pablo fue obediente hasta el último momento, ¿verdad?, de recibir la palabra y llevarla, ¿verdad?, aún exponiendo su propia vida, ¿verdad?, porque podemos ver todo lo que Pablo venía sufriendo, todo lo que él realmente venía padeciendo en su trayectoria, ¿verdad?, con tal de llevar ese mensaje de salvación, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Regresamos a Hechos, en la lectura que tenemos, y dice el versículo 26, 27, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sanaré, dice la palabra. Amén, aleluya. Es un rechazo voluntario de la verdad que efectúa un juicio voluntario del endurecimiento del corazón, dice, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad, mis hermanos, que realmente muchas veces pasa que endurecemos nuestro corazón a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero, ¿por qué, mis hermanos? Porque ignoramos que realmente hay un juicio más adelante, ¿verdad?,
por lo que nosotros hemos rechazado, por lo que nosotros no hemos recibido, ¿verdad, mis hermanos? Realmente es de meditar en cada versículo de la palabra del Señor, mis hermanos, qué es lo que realmente nosotros estamos rechazando, qué es lo que nosotros realmente no estamos percibiendo para nuestras vidas, ¿verdad, amados hermanos? Realmente no debemos de endurecer nuestro corazón, sino al contrario, debemos de realmente recibir a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y meditar en su palabra y ver que realmente en Él tenemos vida y tenemos realmente salvación de nuestra alma. Amén. Sigue diciendo el versículo 28, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén, aleluya. Expresa la última declaración de Pablo al liderazgo judío de Roma. Ese día, en efecto, él dice que la salvación es de Dios. La salvación de Dios se encuentra solo por medio de Jesucristo, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Aleluya por la palabra, ¿verdad, amados hermanos? Porque realmente podemos ver que muchas personas dicen, pero si yo amo a Dios, yo conozco a Dios. Pero mis hermanos, debemos de retener esta versión que realmente la palabra dice, ¿verdad? Que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a nuestro Dios, al Padre, ¿verdad? Porque es nuestro Señor Jesucristo el intermediario entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y eso es lo que realmente no comprenden muchas personas, porque muchas personas relatan de que ellos conocen a Dios, pero es una mentira, mis hermanos, porque no podemos conocer de la palabra de Dios si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, si no le recibimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no podemos conocer realmente del amor y el gran poder de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Versículo 29 dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que discutían mucho de lo que él había dicho, o sea, de lo que Pablo les había dicho, discutían mucho, pero porque no alcanzaban a entender realmente lo que Pablo les decía por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces lo que hacían es discutir y discutir, y a la larga no llegaban a nada bueno, mis hermanos, porque ellos entenebrecieron su mente y endurecieron su corazón a la palabra del Señor. Entonces, en vez de tratar de entender, de abrir su corazón, ellos discutían. Y podemos ver que no llegaban realmente a entender la verdad de la palabra del Señor. Amén. Versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Amén, aleluya. Podemos ver cómo en los versículos primeros pudimos ver que dice que él alquiló una casa, ¿verdad? Para morar ahí mientras permanecía su estancia en Roma. Entonces podemos ver aquí, dice que su propia casa alquilada sin duda fortalecía, dice, la iglesia en Roma, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque podemos ver cómo en el versículo central dice que en su propia casa él predicaba la palabra del Señor, ¿verdad? Él fortalecía a la iglesia de Roma, ¿verdad? Aleluya por la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver cómo el apóstol Pablo nada lo detenía, nada lo hacía retroceder, sino al contrario, él daba pasos
hacia adelante y adelante con tal de que la verdad de Jesús llegara al pueblo de Roma. Amén. Versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén, gloria a Dios. Se refiere a la norma de Dios en el corazón humano y su vida. Se dice que es que hasta algunos de la casa de César fueron convertidos, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, amados hermanos? Porque podemos ver que realmente la perseverancia, la lucha de Pablo no fue en balde, ¿verdad, mis hermanos? Podemos ver cómo realmente este versículo final nos demuestra, mis hermanos, que Pablo no trabajó en balde, no sufrió, no tuvo tanta persecución en balde, porque podemos ver cómo aquí dice que hasta algunos de la casa de César fueron convertidos, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, mis hermanos. Seguimos viendo aquí Gloria a Dios, vamos a ver una cita en Filipenses 4:22 y dice así la palabra del Señor. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Aleluya. amén, gloria a Dios. Se refiere a los creyentes de la iglesia en Roma. Amén, gloria a Dios. Podemos ver cómo la obra notable que Pablo obvio realizó produjo resultados, dice, aún en los lugares más inverosímiles, dice, significa que parece imposible o muy difícil de creer, nos permite calificar que todo es posible cuando Dios hace lo hace posible, porque Él es quien pesa los corazones, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver realmente cómo verdaderamente Pablo logró lo que él perseguía, ¿verdad? Que muchas personas se convirtieran a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver cómo aquí realmente Él no escatimó esfuerzo alguno, ni estimó preciosa su vida, ¿verdad? Sino que en todo su trayecto que Él llevó, realmente Él puso de antemano la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque realmente ese era el interés que Él llevaba, ese era el llamado que nuestro Padre Eterno le había hecho, ¿verdad? Para que Él llevara la palabra de vida, palabra de salvación a todos los rincones, dice, hasta lo último de la tierra, dice, ¿verdad? Podemos ver cómo realmente Él se esforzó llevando esa palabra, ¿verdad? Y Él no se preocupaba de qué era lo que le iba a pasar, qué era lo por venir para su vida, sino al contrario, Él dedicó su tiempo, su vida, para llevar ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, ese mensaje que realmente nos lleva, amados hermanos, a una gran verdad, a un triunfo, ¿verdad? El poder realmente nosotros entender la palabra del Señor. Podemos ver cómo aquí dice, ¿verdad? Que aún algunos de la casa de César, ¿verdad? Fueron convertidos, dice, a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo realmente Pablo, me imagino yo que él se maravillaba, se gozaba de que personas que posiblemente él no creía o posiblemente los vecinos de esa misma ciudad no creían, ¿verdad? Que alguien pudiera realmente recibir esa palabra. Pero podemos ver cómo realmente dice que Pablo predicaba la palabra del Señor
en esa casa que él había alquilado, ¿verdad? Durante 2 años dice que él predicó la palabra del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad, amados hermanos? Porque realmente podemos ver el sacrificio del apóstol Pablo y eso nos enseña a nosotros, nos deja realmente una enseñanza, mis hermanos, de que nosotros igual debemos de ser perseverantes y perseguir realmente ese llamado que el Señor nos ha hecho de llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Y realmente llevar almas a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dice así en Filipenses 4:13 dice, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, gloria a Dios. Amén, aleluya, ¿verdad, mis hermanos? Porque ahí Pablo está dando realmente fortalecido una certeza de que si nosotros hacemos todo en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, el Señor nos da fuerzas, Él nos da ánimo, Él nos alienta, ¿verdad? Porque realmente recordemos que el Señor en su palabra dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque el Señor es el que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da la enseñanza y la sabiduría, ¿verdad? Él es el que respalda su palabra, amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad, amados hermanos? Porque realmente, como les decía, nos deja una gran enseñanza este libro de los Hechos, porque aquí terminamos con el libro de los Hechos, mis hermanos. Es el último capítulo del libro de los Hechos, mis hermanos. Y gloria a Dios porque el Señor nos permitió hacer, ¿verdad? El mensaje que nos deja a cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, como creyentes en Jesucristo, ¿verdad, amados hermanos? Realmente debemos de nosotros concientizar más, ¿verdad? En lo que es la verdad de Jesucristo en la palabra de Dios. Amén, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que los bendecimos. Pueblo Padre Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te bendecimos y te amamos, Padre Santo, y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, que tengan una feliz noche. Amén, gloria a Dios.